El Señor les bendiga, mis amados. Hoy vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, del verso 10 al 27. Y dice la escritura de esta manera. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hoy, amados, quiero tocar 3 puntos específicos de esta lectura. Primero, cuando Pablo y los que le acompañaban llegaron a Berea, dice la Escritura que en cuanto llegaron comenzaron a compartir el evangelio. Y
una de los detalles que quiero mencionar que están aquí es que estas personas que oían a los discípulos de Jesucristo hablar el evangelio, dice que con solicitud escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que ellos decían era tal como estaba escrito en la palabra de Dios. Y esto es bien importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Hay muchas cosas que se oyen, y muchas de esas cosas que se oyen, sobre todo en las redes y en algunos lugares donde se congregan grupos, no tienen fundamento bíblico. Sin embargo, muchos escuchan y muchos siguen este tipo de enseñanza, de vivencia, de religión, sin tomar en cuenta las escrituras. Yo creo que es importante, aquí se nos da el ejemplo de estas personas que oían el evangelio y lo hacían con solicitud y escudriñaban que lo que oían realmente era la palabra de Dios. Y creo que es muy importante que hoy día en los que se congregan en cualquier lugar se den el tiempo de escudriñar las escrituras, de saber que lo que oyen es verdaderamente la palabra de Dios. Y dice aquí que muchos creyeron, incluso personas distinguidas, y se menciona que mujeres y hombres también escucharon el mensaje y creían el mensaje del evangelio. Y igualmente, como pasó antes de llegar a Berea, algunos se levantaron contra ellos. Siempre la oposición, siempre aquellos que contradicen, siempre aquellos que se oponen. Pero inmediatamente, sabiendo esto, los hermanos, sabiendo que estaban enfocados específicamente en estorbar y en detener a Pablo, lo mandan a Atenas. Y este otro punto que quiero mencionar es que Pablo, mientras estaba en Atenas esperando a los que andaban con él en este viaje misionero, dice que se enardeció en su espíritu ver cómo en este lugar se volcaban a la idolatría. Y por esa razón, ese enardecimiento en su espíritu le provocaba a confrontar con la verdad, a hablar a aquellos que podía, y menciona aquí que lo hacía en la sinagoga hacia los judíos y piadosos, y también en la plaza con los que llegaban a ese lugar. Y obviamente para los que les escuchaban, como ellos mismos dicen, algunas de estas eran cosas extrañas para ellos, que no entendían. Pero como menciona aquí la escritura, a ellos les gustaba oír cosas nuevas y por eso le preguntan a ellos, dice que si pueden saber de esta nueva enseñanza que ellos estaban hablando. Y eso les abrió la oportunidad de que aquellos que querían oír cosas nuevas pudieran tener la oportunidad de escuchar la verdad que los iba a alcanzar y los iba a hacer libres. Y el otro punto que quiero mencionar es acerca de cómo el apóstol Pablo usó lo conocido por estas personas en este lugar para poder presentarles el evangelio. No de una manera agresiva o manifestando rechazo hacia ellos, sino más bien usando lo conocido por estas personas. Sabiamente él introduce el evangelio a través de las mismas creencias de ellos, porque Pablo menciona que había visto que eran muy religiosos y que había una inscripción que ellos pusieron ahí al Dios no conocido. Y Pablo a partir de aquí les presenta a Jesucristo, les presenta el asunto, el aspecto de la resurrección. Y le dice él que al Dios que ellos adoran sin conocerlo es el Dios que él les quiere presentar.
y establece desde el principio que es el Dios que creó todas las cosas y que sustenta todas las cosas, el que da vida a todos. Y culmina mencionando acerca de cómo Dios puede ser hallado, que Él no está lejos, que no es un Dios que está a escondidas en algún lugar, sino que es un Dios que puede ser conocido y que ellos tienen la oportunidad de acercarse, de conocerle. Y yo creo que es bien importante este aspecto de la predicación del Evangelio, que lo hagamos con tacto, que lo hagamos con gracia, con sabiduría, siempre con el sentir en el corazón de poder alcanzar a unos y a otros de una o de otra manera, siempre con la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él concediéndonos gracia y favor y podamos hablar y verdaderamente los que escuchan puedan abrir sus corazones y verdaderamente puedan oír y recibir del Señor y puedan conocerle para que puedan recibir salvación y vida eterna en Jesucristo. Vamos a orar y vamos a acercarnos al trono de Dios. Padre Dios mío, te adoramos, te exaltamos, oh Dios, y te damos gracias por tus muchas misericordias. Te rogamos por amor a tu nombre, Señor. Seas tú en nosotros, oh Dios, derramando sabiduría, derramando, llenándonos de tu Espíritu Santo, para que hablemos conforme a tu palabra y ministremos conforme al poder que tú das, para que en todo seas tú glorificado, Padre, en Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de haber creído y de hacernos partícipes, Señor, de compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que todos aquellos que oigan, reciban y puedan conocerte a ti, oh Dios, y a Jesucristo, a quien tú enviaste, para que cada uno de los que oyen al recibir pueda conocerte, amarte, servirte, adorarte y tener la confianza, Señor, que tú nos das para la eternidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.